la verdad que una de las cosas que fue un flechazo con un artículo de National Geographic que me encontré en la otra parte del mundo en un viaje en Nueva Zelanda. Yo creo que eso también te da un poquito como una especie de perspectiva, ¿no? Estar tan lejos de tu ambiente. Ya empezamos ahí estando tan lejos, ¿no? Era un artículo muy llamativo visualmente. Yo trabajo mucho con las imágenes, ¿no? Me inspiran mucho las películas, la fotografía, las cosas que son impactantes estéticamente y que después intento trabajarlo, llevarlo a la palabra. Por eso quizás trabajo tanto las imágenes y los olores, etcétera, etcétera, con las palabras. Y bueno, ese artículo, la verdad que cuando lo vi me atrapó automáticamente. Era un artículo de un fotógrafo que seguía el periplo de buscadores furtivos del marfil, del permafrost, de los mamuts que están enterrados en Siberia. Y hay un mercado negro bastante establecido de búsqueda de ese marfil que con el deshielo del cambio climático está aflorando, ¿no? Parece que hay millones y millones de colmillos de marfil. Entonces, al encontrar ese nicho de comercio, pues se ha hecho todo un mundo ahí, ¿no? El artículo era bastante potente visualmente y me llamó mucho la atención. Dije, voy a ver si esto está contado, si hay alguna cosa de ficción, ¿no? De esto. Y efectivamente, pues dije, joder, pues hay una historia aquí muy interesante. Eso se juntó a los pocos días con otra casualidad de estas que cuando vas con los ojos tan abiertos, pues juntas cosas. Y me encontré un libro de estos de Auel, de la saga del clan del oso cavernario, que era Los cazadores de mamut. Y dije, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, esto es un mensaje que tengo que coger como sea. Y esa historia inicial única de un solo personaje, de un buscador furtivo de marfil, se desdobló en una buscadora de mamut prehistórica, ¿no? Entonces se me ocurrió que podría haber otro personaje. Al principio pensé en un hombre, después pensé que podía darle una vuelta de tuerca todavía más si era una mujer cazadora, para darle otras aristas al personaje. Y bueno, ahí ya me volví a España con la idea. Ahí estaba justo terminando mi primera novela, Comida y basura, y yo tenía ganas de hacer algo potente, algo fuerte, alguna historia un poco más grande, más compleja. Y ahí empecé a indagar, empecé a investigar, empecé a enrolarme en la historia y al principio fue muy rápido. Después hubo un parón por temas personales que lo dejé un poco abandonado y luego pude tener la suerte de hacer una residencia de escritores en Can Serrat, que le tengo que agradecer mucho porque de ahí saqué muchas ideas finales y le di el empujón final a la novela. Eso es muy interesante porque sí que quería en todo momento que no estuviesen tan lejanos como parece en el tiempo y en el espacio, que hubiese nexos de unión entre ellos, conexiones de todo tipo. Incluso se me ocurrió, y aparece en el libro de manera muy taimada, pero que me interesa mucho esas partes, como uno casi sueña con el otro. Hay sueños encontrados. Eso también se me ocurrió, me acordé de aquel cuento de La noche boca arriba de Julio Cortázar, en el cual él tiene un accidente con una motocicleta y en esa cosa de extrañeza mientras está medio mareado con la anestesia en el hospital, sueña con un aborigen argentino y ese aborigen argentino está como sintiendo cosas del Cortázar actual. Entonces esa mezcla de mundo tan lejano me interesaba mucho que les ocurriera a Dira y a Kumpis, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, es eso, es esa misión, ese periplo, que los dos van hacia un sitio común, pero de maneras muy distintas, pero conectados, ¿no? Incluso físicamente. Se me ocurrió que en algún momento, en algún punto geográfico, Dira tenía que dejar algo que después se encontrara a Kursby, ¿no? Y eso ocurre en el libro, ¿no? Y eso también te hace ese escalofrío de decir, joder, aquí estuvo hace 300.000 años, había mastodontes, ¿no? Hace poco, en una obra en un sitio donde cerca del río han encontrado un montón de mastodontes, de tortugas, de rinocerontes, etcétera, etcétera, que bueno, que la verdad que nos conecta directamente con millones de años atrás. El primer día a mí me interesaba mucho, de hecho la novela empieza con ese pertrecho, ¿no? Se están preparando, incluso cuento qué ropa llevan, qué alimentos llevan para las primeras jornadas, cómo sienten que van dejando su pueblo atrás. Todo ese inicio me interesaba mucho porque justo lo que dice, esa aventura de decir, yo voy a tirar para adelante y a ver a dónde llego, y a ver qué consigo, a ver qué me pasa, a ver qué cosas positivas y negativas voy encontrando en ese viaje. Y es verdad que esos contenidos para mí ha sido también una aventura, han estado todo el tiempo en mi mente como un viaje, es decir,
vale, lo he dejado aquí, ha encontrado un incendio, dirá, y a ver qué va a pasar el siguiente, ¿no? Y yo también he estado viajando mentalmente con eso. Y es verdad que yo soy muy campero y me gusta mucho también, no hago esas aventuras ni mucho menos tan locas, soy un dominguero de la montaña, como bien dices, como todos nosotros, pero me interesa mucho ese andar, ¿no? Y he leído muchas cosas también de viajes. Me acuerdo, una de las cosas que más me llama la atención y que me sirvió mucho en el libro fue el periplo que hace Brancusi, el escultor, que un día está en su casa y dice, pues yo me voy a París, y se va andando. Y así es como llega a París, Brancusi, y después mira la que lió. Y esa forma de empezar a andar, o el propio Werner Herzog, ¿no? Que aparece también como referencia, que un día dijo, pues tengo una amiga que está enferma en París, pues me voy andando y voy a visitarla y pase lo que pase. A mí me interesaba mucho contar una aventura así, ¿no? Un andar y a ver lo que pasa. Primero, que no sé de hacerlo de otra forma, no me sale de otra forma. Segundo, porque lo que yo admiro como lector es eso justo, ¿no? Esos escritores que creen mucho más en la forma que en la trama, sin perder de vista la trama, evidentemente, si no, no tiene, aunque a veces ocurre de manera excepcional, pero sí que hay una intención de hacer el lenguaje especial, hacer el lenguaje no diferente tampoco, sino darle una vuelta para que la expresión lleve al lector a una forma distinta de concebir las cosas. De hecho, a veces lo pienso fríamente y digo, al revés, a lo mejor no tiene mucho sentido hacer libros, hacer literatura con un lenguaje corriente, pues a veces me extraña, ¿no? Decir, bueno, a veces hay historias muy potentes que con un lenguaje plano quedan mejor, pero sobre todo cada vez me cuesta menos, supongo que también porque me hago mayor, leerme libros que no me impresionen en cuanto a la forma, ¿no? Y eso lo llevo a los textos. Evidentemente yo trabajo mucho cada capítulo y cuando lo termino siempre pienso que le puedo dar una vuelta más al estilo, siempre teniendo en cuenta que no pasar, ¿no? De hecho, he tenido algunas frases que eran demasiado rocambolescas o demasiado barrocas y que el editor, que yo le quiero mucho, a Jesús Rocamora, la verdad que el trabajo que hago con él es maravilloso y con todo su equipo de correctores, siempre estaban ahí y me decían, no te pongas tan estupendo, ¿eh? Quiero decir, no te pases. Y a veces hemos tenido algunas expresiones concretas que yo he defendido, ellos han intentado matizar, porque a veces corres el peligro de que la forma se te vaya al rococó, y eso a veces pues hay que tenerlo en cuenta. Pero yo soy muy fanático de ese tipo de literatura y no sé hacerlo de otro modo, no sé, ya te digo que yo intento tener un contacto siempre con la naturaleza como persona y cuando tengo tiempo y estoy en la naturaleza me siento de una manera muy distinta y siempre necesito ese escape como persona. Después eso también lo intento trasladar a mis personajes, evidentemente, y todavía me sale más esa forma de literatura, englobarlo en esos mundos. Es cierto que ahora estoy haciendo un par de proyectos y que tengo en mente cosas siguientes y tengo ganas de hacer algo urbano, algo más apegado a lo nuestro, de una manera también distinta, pero quizás enrolándonos un poco más en ambientes urbanos. Pero es verdad que a mí me emociona mucho cuando pasan cosas de este tipo, ¿no? Me pasa cuando consumo cine o literatura. Hay mucho en este libro, de todos esos libros, de Ders Ursala, de El árbol de la vida, esos momentos de todas las películas de Herzog, evidentemente, de cuando de repente hay una escena de un minuto con un animal quieto en medio de la naturaleza. Esas imágenes me interesan mucho y al final se me impregnan y las llevo, supongo, a las tramas, sí. Mira, ahora estoy leyendo cosas que no tienen ya que ver, me estoy desligando un poco y leyendo cosas que tienen que ver con mis siguientes proyectos. Estoy disfrutando mucho la biografía de Flea, del bajista de Red Hot Chili Peppers, que se llama Acid for the Children. La verdad que me ha sorprendido mucho con la frescura con la que cuenta su vida, con la frescura con la que cuenta momentos fundamentales del rock y en general y de su vida en particular, y está escrito de una manera maravillosa. Estoy leyendo muchas biografías de músicos ahora. También me ha encantado el que ha escrito Warren Ellis, la mano derecha de Nick Cave, que ha escrito esa cosa loca que se llama El chicle de Nina Simone, que cuenta su aventura de cuando cogió un chicle
de Nina Simone en un concierto, ¿no? Y lo guarda y va con una aventura a lo largo de muchos años para conservarlo, ¿no? Esas dos lecturas me han parecido muy potentes, la verdad, últimamente. Gracias a un amigo colombiano me está mandando libros. Cada vez que viene un colombiano aquí a Madrid me trae un libro de Tomás González, que es un escritor de parte de Seix Barral, y creo que Historia de Horacio, uno de sus libros, ha sido una de las cosas más potentes que he leído últimamente. Me ha gustado mucho lo de Más es aire, de mi compañero de editorial, Bárcenas. Me ha gustado mucho ese libro, lo he disfrutado a tope.